buenos días, lluviosos días, pero sois unos valientes que habéis podido encontrar el sitio y aquí estamos juntos para tener un tiempo muy especial. Entonces, yo ya sé que todavía faltan un par de minutos, pero por ganar tiempo y anticiparme un poquito voy a pedir que me pudieran... Bueno, no, espera, que puedo hacerlo yo. Voy a poner la primera diapositiva porque ahí vais a ver un QR y como venís a un taller de emprendedores, sé que todos estáis ahí diciendo ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, queremos tener un tiempo con vosotros y vosotros sois líderes, sois pastores y no vamos a dar un taller de estrategias empresariales ni nada parecido, sino que vamos a estar hablando de los fundamentos del reino. Pero lo que queremos es vuestra participación también. Así que vais a tener el QR en pantalla en cada diapositiva. Vais a ir a un programa que se llama Slido y ahí vais a poder estar haciendo todas las preguntas que queráis hacer a nuestros invitados también. Ahora os voy a contar más. Entonces, podéis entrar ahí, vais haciendo las preguntas y todos vais a ir viendo las preguntas que propone el público, que proponéis vosotros, y vais a votarlas, ¿vale? Así que a mí me aparecerán en el teléfono las preguntas más votadas. Y así iremos un poco haciendo el taller con vuestra participación y nuestra participación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pues nada, os dejo un minutito más. No, que ya son y 16. Así que nada, sin más dilación, yo quiero presentaros a los invitados que van a estar conmigo hoy, que es Francisco Almendros, como veis, con la M de McDonald's, y Dadonín Vila, así que bueno, sin más dilación, nos vamos a sentar, nos vamos a relajar y vamos a empezar. Así que bueno, como os comentaba, bueno, bienvenidos a nuestro taller. Yo soy Elisa Berrego y bueno, voy a pedir un poquito que primero nuestros invitados se presenten, nos digan quiénes son. No sé si está encendido. Oh. Maravilloso. Ahora sí. Perfecto. Gracias, Adoni. ¿Están vivas? ¿Así? Dios les bendiga. Para cada uno de nosotros es una bendición estar aquí en este congreso y está la familia Asambleas de Dios reunidos. Mi nombre es Dadonín Vila, soy ministro de las Asambleas de Dios y bueno, a nivel de servicio a Dios soy profesor de la Facultad de Teología y a nivel académico pues doctor en Ciencias Médicas, en Ciencias de la Educación, en Teología y a nivel profesional pues soy cirujano maxilofacial, odontólogo, cirujano implantólogo. A nivel empresarial, pues tenemos clínicas odontológicas y un poco que eso es lo... No trabajamos en grandes compañías o cosas muy complejas, pero desde unas pymes o pequeñas, medianas empresas, pues es la proyección un poco desde la visión del reino que queremos compartir con vosotros hoy. Wow. Ya está, ya. Muy bien, Francisco, cuéntanos tu día a día, ¿qué es lo que haces? Bueno, buenos días a todos. Yo me llamo Francisco Almendros y llevo 26 años como franquiciado de la compañía McDonald's en España. Estuve 7 años primero en Barcelona, administrando el local de Mare Magnum, y luego aquí nos vinimos ya en el 2010 y administramos el de en Alicante, capital, de Santa Fada, Playa San Juan y Lorenzo Carbonell. Y yo soy informático de toda la vida y me metí en el mundo de la franquicia por un tema familiar. Yo no conocía al Señor tampoco. Pues el Señor me fue encaminando, ya me cuidaba antes de no conocerlo a Él.
y el mismo momento que entro en McDonald's conozco al Señor. Entonces, mi día a día, a ver, yo he peleado mucho, el Señor me ha pulido muchísimo, vamos, eso ya lo puedo asegurar, porque lo que parece montar un negocio para una persona muy sencilla, cuando uno viene de multinacionales, pues vienes con bueno, que te crees que tu proyección y tus fuerzas son las tuyas y eres la sabiduría, lo sabes todo, y el Señor te muestra que no vales para nada, realmente para nada, ni los estudios que tengas, ni la carrera que hagas, porque Él te va a poner donde Él quiere llevarte. Y a mí me polió durante 40 meses, o sea, el número 40, que es un número de prueba, y he sabido, vamos, lo que es la penuria de tener una familia detrás y estar en el desierto, pero vamos, y que el río no se abre ni que el mar tampoco se abre, o sea que, pero bueno, poco a poco, eso ya lo iremos hablando. Bueno, estábamos esperando que nos trajeran unas tarjetas de descuento del McDonald's, pero... No, sí pero tengo, nada, ver, pero... tengo una Casi, casi. Si os portáis casi. bien, sí que hay. Sí, Hay, ¿vale? algo hay. A las... Sí hay, pero vamos, si os portáis bien. Bueno, yo creo que Para firmarlas, o sea que... las mejores preguntas yo creo que se pueden llevar una tarjeta de descuento, ¿no? La verdad es que no creía que habría tanto personal, ¿eh? Bueno, que bueno, yo me presento, bueno, soy Elizabeth Rego, yo soy actualmente pastora en Gijón, en Asturias, pero bueno, mi recorrido profesional durante 30 años fui la directora de recursos humanos de una empresa familiar que empezó pues ahí mi andadura en el año 1900, ¿no? Sí, 1900 existió para algunos, 1992 y bueno, cuando yo finalizo mi trayectoria profesional, me desvinculo de la empresa en enero del 2022 para dedicarme al pastorado. Nosotros éramos donde yo desarrollaba mi labor, una empresa de servicios, teníamos unos 1.600 trabajadores, 15 convenios más o menos, bastantes representantes sindicales, porque es un sector muy sindicalizado. Pero bueno, un poco para que os hagáis una idea de la parte profesional, pero gracias a Dios me desvinculé del mundo empresarial hace 3 años para poder servirle 100%. Pero bueno, lo que el Señor me dio, gracias a Dios por ese tiempo. Así que, como Dios decía, sois todos líderes, sois todos pastores, obreros, y tampoco se trata ahora de que os demos una serie de tácticas empresariales o estrategias, ni muchísimo menos, sino que lo que queremos hablar es de los valores del reino aplicados a un negocio, a un emprendimiento, a una empresa, ¿sí? Así que muchas veces hemos cometido el error de pensar que lo espiritual se circunscribe a la iglesia, ¿no? Estamos en la iglesia y ahí eso es todo lo que es espiritual, y cuando salimos de la iglesia es como un terreno neutral. Pero en cambio la palabra nos enseña que el trabajo es espiritual porque era parte ya del diseño de Dios. Cuando antes ya todavía de caer, el Señor les dice que tenían que administrar, que tenían que gobernar, que tenían que trabajar. Luego llegó el sudor de la frente, pero eso ya fue posterior, ¿no? Entonces, el trabajo es espiritual y forma parte del diseño. De hecho, encontramos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, este texto en Colosenses que nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Y de hecho, la hermenéutica, el contexto está hablando del trabajo. Me gusta mucho que la NTV dice que cuando trabajemos como para el Señor, ¿no? Ese es el contexto de Colosenses. Y luego, como ejemplo, tenemos a Abraham. Abraham no era un místico perdido en el desierto, no, Abraham era un hombre de negocios, un hombre rico, dice la Escritura, un hombre que, como todos sabéis, tuvo conflictos laborales. Es que la empresa familiar, llevarse a tu sobrino, la empresa familiar es complicada también. Y tiene problemas con su propio sobrino, tiene conflictos laborales con sus trabajadores, y él también tiene que desarrollar sus estrategias empresariales. Así que el problema no es tanto, como vemos en la Escritura, tener un negocio, sino que podamos pensar que podemos separar la fe
de nuestra vida laboral o nuestro desarrollo profesional, ¿sí? Así que un poquito más allá quisiéramos hablar de los fundamentos del reino. Está muy de moda, pues obviamente, ¿no? Si queréis ser emprendedores, hablar de estrategias, hablar de políticas internas, pero hay una cosa muy importante, que es que si nosotros entendemos que el trabajo es espiritual, forma parte del diseño, de la misma manera que aplicamos los fundamentos a nuestra familia, aplicamos los fundamentos del reino a nuestra vida, tenemos que aplicar los fundamentos del reino a nuestra vida también profesional. No puede quedarse fuera, no es un terreno neutral, ¿no? Entonces quisiera hablaros un poco, que es aquí donde va a aterrizar nuestra fe, de algún fundamento y luego ya vamos comentando también con nuestros invitados. Mayordomía y no posesión. Esto es muy fuerte. Para mí esto es de las cosas más importantes, que como cristianos, cuando Dios nos da esa oportunidad de tener una empresa, un negocio, es una de las cosas más importantes. Nosotros no somos dueños de nada. Dios es el dueño de todo. Y somos meramente administradores. Cuando entendemos que Dios nos ha dado la capacidad, los dones, y que todo lo que tenemos es de Dios, y por lo tanto lo que nos ha puesto en nuestras manos es lo que debemos de administrar, cambia mucho también nuestra forma de trabajar, nuestra forma de ver nuestro negocio, nuestra empresa, nuestra vida profesional. De hecho, sobre todo cambia, lo primero que creo que impacta nuestra vida es qué carácter debemos de tener como líderes, como CEOs, como directivos, porque nosotros vamos, obviamente si estamos aquí y vamos a ser emprendedores, vas a tener personas a tu cargo, pero ¿cómo va a ser tu carácter? Pues nuestro carácter va a aprender o debe de ser semejante al de ¿quién? Al de Cristo, obviamente, al de Cristo, ¿no? Toda esta mayordomía nos lleva a decir, vale, Señor, has puesto esto en mis manos, mi carácter tiene que ser carácter como el de Cristo. Me gusta mucho el versículo que dice que en Mateo, que tenéis ahí, dice que ese carácter se ve en el fruto. Por sus frutos conoces, por tu comportamiento. Y eso tiene mucho que ver cómo vas a desarrollar tu liderazgo profesional. Ese servicio antes que dominio. En el mundo vas a encontrar, y obviamente si tú tienes un negocio, seguro que te vas a rodear también de personas que no son cristianas, donde lo primero es el dominio, ¿no? Cuando llegamos a cierto estatus o nivel profesional, pero debemos de tener cuidado porque nosotros tenemos que servir, tener el carácter de Cristo en el servicio, el respeto a otros roles. En Efesios nos dice que no hay favoritos, ¿no? Cuando Pablo escribe a la carta a los Efesios, le dice, trabajadores, bueno, esclavos aquellas, trabajadores, y le dice, y amos, o diríamos ahora, empresarios, cuidado, tenemos el mismo amo, que es nuestro Padre. Así que cuidado cómo tratamos a las personas. Tenemos diferentes roles, eso no nos da superioridad, sino diferentes funciones dentro de un entorno laboral. Justicia y verdad, balanzas justas, qué fuerte. Pagar impuestos, ay, ay, ay. Pagar el IVA, uy, qué fuerte, cómo duele, ¿no? Cómo duele cuando llega el modelo 200. Y tenemos que rellenarlo y hacer nuestros pagos de impuestos, ¿no? Ahí hay alguno que está diciendo, cómo duele, ¿verdad? Y dices, sí, duele, duele. Duele, pero nuestras balanzas tienen que ser justas, transparentes. Ahí también tenemos fundamentos del reino. Y me encanta poder hablar de la rentabilidad con impacto. Para mí Abraham es un modelo que encontramos en la Biblia. Encontramos este hombre de negocios. Y no sé si os acordáis, cuando él va a rescatar a Lot, lo primero que hace cuando recupera gran parte del dinero o del tesoro que le habían quitado, llama a Melquisedec y le dice, toma,
para el Señor. Rentabilidad con impacto. Porque Dios nos da, pero no es todo para nosotros, como decía el otro, para la saca. Dios nos da también porque Él también quiere que impactemos la sociedad, impactemos al medio. Dios nos da para volver a entregar. A mí me encanta esa parte que dice, Dios te da 100 y te deja que te quedes con 90. No es que yo le dé 10 al Señor, es que Dios me da 100 y me da a mí, me deja a mí que me quede con 90. Amén o ay, ay, ay. Amén. Bueno, más o menos es un poco, esto sería un poco lo que son algunas pinceladas sobre los fundamentos del reino, ¿no? Y yo quisiera haceros así como un ejercicio práctico, ¿no? Como para ponernos en situación, porque todo es mucha teoría, todos vais a decir amén, aquí nadie va a decir, pues yo no pago impuestos, ya sé que no, ya sé que todos somos súper fundamentos del reino, pero yo te pregunto, ¿no? Así, por hacer una idea. Hay un fundamento estupendísimo que dice que no devolvamos mal por mal, dice primero de Pedro, que no devolvamos insulto por insulto. Bueno, esto ya se complica. Que amemos a nuestros enemigos, que oremos por los que nos persiguen. Gloria a Dios, amén. Aleluya, praise the Lord. La cosa es cuando llega un trabajador y te demanda injustamente. O llega un proveedor y te hace una jugada. O llega un cliente y no te paga. ¿Quién ha experimentado algo así? ¿Sí? ¿Sí? ¿Habéis experimentado algo así? Hay alguno que hacemos así, ¿no? Y entonces ahora decimos, vamos a aplicar los fundamentos del reino. Vamos a aplicar los fundamentos del reino. Y aquí es donde se demuestra el carácter. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando un empleado te ha demandado, te ha llevado, incluso te ha puesto una demanda judicial y te pide un favor? Y te pide un favor. Un cliente que te ha dejado un impago o que te ha hecho la vida imposible y te pide un favor. Tenemos el poder, tenemos la autoridad, no hay nada legal que nos obligue a hacer ese favor. Podemos aplicar la justicia por la justicia. Pero aquí es donde viene el fundamento del reino, ¿no? El reino no se demuestra en lo que dices o piensas, en tu teología, no se demuestra en los estudios teológicos, sino que se revela cuando nadie te obliga, cuando no hay nadie que te obligue, ni siquiera la ley, es ahí donde se demuestra el fundamento del reino. Bueno, voy a pedir a Francisco preguntarte, ¿tú cómo has vivido en tu trayectoria larga? Porque es una trayectoria de muchos años, aunque nos has dicho que fue más bien al final, o sea, hace unos años cuando te has convertido, pero ¿cómo has podido vivir esta experiencia empresarial? Si los fundamentos son para ti una ventaja o los has vivido como una desventaja, este carácter de líder. A ver, todo esto se aprende, ¿eh? Porque la teoría está ahí y tú lo llevas aquí y luego el día a día te va marcando por otro lado. Yo llevo 26 años, soy creyente desde hace 26 años y caminé con esto. Entonces, todo esto que ha comentado ella, de que si uno no te paga, el otro te demanda, todas esas cosas me pasan. Pero no un día, sino es el día a día nuestro, que un cliente te venga con media hamburguesa y ya se la tiene casi acabada y te venga y te diga, escucha, es que estaba fría. Entonces, te quedas ahí con una cara de haba, ¿no? Como diciendo, si ahora que... Otro que te dice, las patatas están frías, pero es que se ha estado media hora ahí hablando con otro, dale que te pego y luego las quiere frías. Claro, ¿tú qué haces ahí? Pues nosotros lo cambiamos. Porque al final, de todos los que vienen, no son todos los que hacen eso, ¿vale? Entonces, no te tienes que enfadar porque haya uno o dos que te desentonen.
Pues nosotros nos pasará igual, supongo que a nivel profesional pasará igual. Cuando uno es un empresario, lo que tiene que hacer es no desentonar y no tomar esa represalia con nada. Hay una cosa que está clara, si a mí el Señor me puso en McDonald's, que yo no tenía ni idea que acabaría en McDonald's, yo ya te digo, soy informático y hoy en día con mis hijos pues tienen una plataforma informática y siguen ahí. Pero mi sentimiento no era entrar para nada en McDonald's, pero sí que me ha enseñado a vivir de otra manera. Entonces, yo nunca he creído que la empresa era mía, yo siempre sé que estoy teniendo lo que tengo porque me lo dan y por gracia. Nunca he intentado, o sea, he tenido que disciplinar y he tenido que sentar a una persona y decir que los caminos se tienen que separar. De la manera que es, por la manera legal, pues le pagas y adiós, muy buenas, no hay que llevarse a nada. ¿Qué pasaba cuando la gente entiende? Nosotros, cuando yo llegué a Alicante, en la iglesia, yo estoy de la iglesia de Cristo Vive de Alicante, y llevo ya 13 años, cuando empezaron con el tema en Asambleas de Dios, con el tema de tener 1000 iglesias para el año 2000. Bueno, la cuestión es que fuimos hace 13 años y abrimos Gijona, y allí estamos, y allí se ha vivido de todo. Entonces, el fundamento peor es que la gente, cuando llegué a la iglesia, había una crisis tremenda en el 2013, entonces nosotros, pues gracias a Dios, pues la oportunidad que tenemos es poder contratar personal de la iglesia o personas necesitadas al final. Pero la gente malinterpreta que tú seas creyente con todo lo que ellos pretenden que les des, porque ellos también son creyentes. Entonces, la vida, a Josué se le dice esfuérzate y sé valiente. Hay una persona que siempre está detrás de Josué, que es Caleb. El Caleb, con 84 años, sabía que él tenía una bendición para él y que a él le dieron esos terrenos y él lo fue a pelear. Quiero decir, yo sigo siendo franquiciado, no me he jubilado, tengo 65 años y seguiré, pues supongo, hasta los 70, pero claro, esa es mi intención, pero el Señor me frenará, igual que me puso McDonald's, me quitará. ¿Vale? Entonces, lo que yo me vengo a referir es, la gente no tiene que malinterpretar de que yo sea creyente para poderse otorgar todos los privilegios del mundo. ¿Entendéis? Nosotros tenemos que cumplir la ley, porque Dios dice que, como ha dicho ella, Colosenses, que tenemos que trabajar para Dios con excelencia. Esa es la primera. ¿Vale? Hay que pensar que Dios siempre tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Si el Señor nos ha llegado hasta donde estamos, Él nos soportará y Él nos proveerá de todo lo que necesitamos. Y también te enseñará a ser disciplinado, o sea, a dar disciplina a aquel que lo necesite, pero con amor y con cariño. Y si tienes que pagar religiosamente lo que tienes que pagar, lo tienes que pagar sí o sí. Si hay que pagar el IVA, se paga. Si tú eres el último en cobrar, eres el último en cobrar. Eso es lo que hay que entender, y supongo que si hay gente que tiene empresas, pues lo va a entender. ¿Entiendes? Entonces, nosotros, aunque seamos una marca que damos de comer a 72 millones de personas al día, que estamos fiscalizados en cada segundo, o sea, nosotros no es que hagamos nada que no esté ya preparado o no esté visado. O sea, la pretensión de una multinacional siempre es llevar planes y presupuestos de planes y proyecciones de lo que nos pasará en el 2030, 35 y 36. Pero viene aquí la mano de Dios, que en el corazón del hombre es hacer planes y en el del Señor es colocarlo. Y cuando Él te coloca delante de una situación, de un cliente, de un empleado, siempre tienes que pensar que tú estás... Si tú vas por el mundo diciendo que yo soy cristiano, tienes que serlo sí o sí. No tienes que ser de medias tintas, no tienes que enfadarte, no tienes que hacer nada, porque el que va a salir perjudicado es Dios. Y eso yo lo tengo en mi marca. Yo, si hago algo en mis restaurantes, lo que me deja administrar Dios, quien va a salir perjudicada es McDonald's. Entonces yo eso, como lo vivo cada día, el derecho, el de luchar y que mi marca esté cada día en la excelencia que quiere la marca, lo tengo que hacer mejor para el Señor. Amén. Entonces, esa es mi premisa, o sea, yo no voy a fallar. Amén. Si no voy a fallar a la marca, ¿cómo voy a fallar a Dios? Entonces, no me pueden pillar en un renuncio, ni en una conciliación laboral, ni en un convenio. Además, nosotros somos un poco especiales, porque nosotros trabajamos el convenio, pues con UGT vienen, hacemos los aumentos y todo, o sea, no es que no tengamos un diálogo, tenemos un diálogo que es, aquí nos sentamos en una mesa, con los empleados, con todo, y listo. O sea. Ha tocado un punto muy interesante, que es, ¿qué opinamos de contratar a creyentes? Ahí os lo dejo, ¿no? ¿Hay alguno? A ver, es que las gafas son para de cerca, para veros tengo que hacer así, pero
es un tema muy interesante, ¿no? Las relaciones laborales entre creyentes, ¿no? Vamos a seguir un poquito más, simplemente por hablar un poco de los límites, porque los límites, el reino también tiene límites. Y muy rápido quiero hablaros de esto. No todo lo legal conviene y no todo lo rentable es correcto. Esto es complicado, ¿no? Mira, bueno, todo me es lícito y no todo me conviene, eso es un versículo muy conocido, pero vemos también de nuevo el ejemplo de Abraham. De nuevo te cuento cuando recupera a Lot, cuando derrota a los ejércitos que habían ido contra Sodoma. El rey de Sodoma le dice, mira, Abraham, quédate todo lo mío también, quédate con todo, tú quédate con todo para ti. No sé si era porque estaba muerto de miedo, porque veía la fuerza de Abraham. Y Abraham, fíjate que le da una respuesta estupenda, le dice en Génesis 14, le dice que de ninguna de las maneras. Dice, juro solemnemente al Señor, Dios Altísimo, que no tomaré nada de lo que a ti te pertenece. Porque de otro modo podrías decir, yo soy quien enriqueció a Abraham. Aceptaré solamente lo que mis jóvenes guerreros ya hayan comido y pido que tú entregues una porción justa a mis aliados. ¿Era legal? Bueno, era rentable, muy rentable. Pero no era correcto, no era correcto. Vivimos en un mundo donde a veces lo legal no va a ser tampoco lo correcto, ni lo que va a convenir. Entonces, aquí es donde nuestra fe y los fundamentos tienen que dirimir entre lo legal, es que es legal, y los fundamentos del reino. La fe, dice, nos llama a ir más allá. Obviamente, límites, no mentir para beneficiarse, no mentir en ninguna circunstancia, no explotar personas. Dice, no, hombre, yo no exploto a nadie. No hacer un abuso, no pagar por debajo de convenio, no normalizar el fraude. Porque a veces el fraude se puede normalizar, todo el mundo lo hace. Todo el mundo, al final y al cabo, es que no normalicemos el fraude y no sacrifiquemos a la familia y a la fe por nuestro negocio o nuestro emprendimiento. Y esto también es un fundamento, debemos de cuidar a nuestra familia. Porque si decimos que somos administradores de lo que Dios pone en nuestra mano, nuestro primer ministerio, nuestro primer emprendimiento, nuestra primera empresa, es nuestra familia y nuestra relación con Dios. Y eso tiene que ser lo primero. Buscad primeramente, primero el reino. Todo lo demás vendrá. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado también con los límites del reino, ¿no? Voy a avanzar un poquito más y hablar un poco de los peligros reales. La empresa, cuando empieza a ser un fin y no un medio. Cuando entendemos que Dios ha puesto todo en nuestras manos y que somos administradores, la empresa es un medio, no es un fin. Es un medio que Dios nos ha dado para vivir, para bendecir a otros, para mantener nuestra familia, para llevar un buen diezmo a la iglesia, ¿amén? Gloria a Dios. Claro que sí, para bendecir. Y entonces vivimos porque es un medio, pero cuando cuando la empresa se convierte en el fin, entonces nuestro corazón se desvía. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Quisiera dar 3 pinceladas a la tentación de Jesús. Jesús, justo antes de empezar el ministerio, el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado por Satanás. Es muy fuerte. Y me flipa Satanás cómo lo tienta, ¿sabéis? Satanás no le ofreció pecado, vicios, le ofreció seguridad material, le ofreció reconocimiento público, dominio y poder. Qué fuerte. Reconocimiento, dominio y poder. Y le ofreció el poder
sin obediencia y sin cruz. Ojo, Jesús iba a tener poder y tenía poder, amén. Jesús después iba a multiplicar el pan y los peces, por lo cual que le dijera a las piedras que se hicieran pan tampoco pasaba nada. Jesús tenía el reconocimiento y dice que toda rodilla se va a doblar delante de él. Eso Jesús ya lo tenía. Pero Jesús rechazó, no esas tres cosas, Jesús rechazó el atajo. Aquí, rápido, ahora, sin obediencia y sin cruz, sin proceso. Si me adoras, lo obtendrás. Y esto es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tener un negocio no es malo. Tener una empresa, ser emprendedor, es estupendo. Si Dios te ha dado la capacidad, adelante. Pero la empresa, tu negocio, tiene que ser un medio, no un fin. Y tienes que tener cuidado con tu corazón. Porque Satanás va a venir y te va a ofrecer poder. Te va a ofrecer riqueza material rápida. ¿Y sabes lo que va a pasar? Sin cruz, sin proceso. La gente quiere obtener rápido una empresa que sea beneficiosa. Y si tengo que pisar, pues bueno. Y tenemos que tener mucho cuidado porque hay una gran trampa, que es el dinero. No el dinero en sí, este versículo es brutal. Dice, los que viven con la ambición de hacerse ricos. Cuando la empresa se convierte en el fin, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios. Yo nunca, porque nunca me quedaré atrapada en la empresa. Nunca me quedaré atrapada en si esto va a ser beneficioso, no, si esto va a ser rentable, no. Nunca me voy a quedar atrapada en querer más rentabilidad, más eficacia, más productividad. Y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y todo en griego significa todo. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera. Rápido, mira, el éxito no es peligroso por lo que te da, sino por lo que te quiere quitar. Te quiere quitar la dependencia de Dios, que te olvides de que eres administrador. Te quiere quitar esa humildad. Ya te quita la dependencia porque ya tienes suficientes consejeros en la empresa, porque tienes unos profesionales y unas pautas muy bien marcadas, porque tienes una experiencia dilatada. Y ya ni siquiera dependes de Dios. Nos quiere quitar la humildad, saber que solo somos administradores. Dios de un plumazo te quita lo que tienes. Amén. Igual que te lo da, te lo quita, porque todo es de Él. Y perdemos esa sensibilidad espiritual. Cuando el Espíritu Santo nos habla, dice, pero es legal. Bueno, pero todo el mundo lo hace. Bueno, pero mira, Dios, esto es la empresa, esto no es... Tampoco nos vamos a poner tan exigentes, entonces no avanzamos. Incluso podemos empezar a disfrazar el amor al dinero, esa ambición con, bueno, yo soy responsable de una empresa, con rentabilidad, con responsabilidad. De mí depende un grupo de personas, oye, tengo que luchar por la empresa. Tenemos que tener cuidado, porque estos son unos peligros muy reales, ¿no? Podemos quedarnos atrapados en nuestros propios deseos y de repente entendemos que la empresa se ha convertido en el ídolo, en el primer lugar. ¡Guau! Esto es súper complicado. Obsesión por el crecimiento. Estamos continuamente queriendo crecer, pensando en esto, continuamente. Sin medir si ese crecimiento pues, va a perjudicar a las personas que tenemos alrededor trabajando para nosotros. Agotamiento constante y continuo, eso sí, agotamiento constante para también la familia. Para la familia no hay tiempo, estoy cansado. Para ir a la iglesia estoy cansado. Para servir al Señor estoy cansado.
Para la empresa estoy a tope de power todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Cuidado, la identidad del negocio. Es como si yo soy el CEO hasta en la iglesia. Ya cuando voy a la iglesia sigo siendo la empresaria. Cuidado con estos peligros. El miedo al fracaso, es que tengo miedo, es que estoy obsesionado. ¿Y qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar? ¿Van a pensar que fracasé? Oye, ¿qué van a pensar mis mandos intermedios? Tengo que... Cuidado. Primero, nuestro Dios. Segundo, nuestra familia. ¿Qué es lo que Dios te ha dado para que tú la cuides? Y después, la obra de Dios. Y después, la empresa. Tenemos que tener mucho cuidado. No sé, Dadonín, tú que además estás en un ambiente, ¿no?, de imagen, ¿no? Porque en tus clínicas nos podemos poner todos guapos, ¿eh? No sé si trajo vales de descuento, no sé. Por haber asistido al taller, si tenemos un 10%, pero lo estoy intentando, pero no me dice nada. No sé si lo veis, que no estamos sacando nada, ¿no? Pero bueno, ¿tú cómo vives? Porque es difícil, ¿no?, guardar tu corazón cuando tienes poder, cuando tienes autoridad, cuando vivimos en un mundo donde la apariencia, la imagen, el CEO, es que soy el CEO, es que soy el director de... ¿Cómo vives esto en tu día a día? ¿Cómo compaginas, cómo cuidas tu corazón? Bueno, decirte, Elizabeth, que tenemos siempre descuento para los hermanos de la iglesia. ¡Aleluya! Así que bienvenidos todos. Agradecemos al Señor porque en nuestra iglesia en Sevilla pues tenemos la bendición de poder ayudar a los hermanos de la iglesia y que ellos también nos bendigan a nosotros, porque siempre es bendición. Y la semana pasada fue una hermana de Galicia a Sevilla que quería atenderse con nosotros. Así que bueno, pues siempre es una bendición. Estáis todos bienvenidos, sois todos bienvenidos a lo poco que el Señor nos ha dado. Queridos hermanos, yo creo, y a esto que comentaba la pastora Elizabeth, que el secreto está en proyectarnos en hacer la voluntad de Dios en lo que hacemos. Y eso pasa por la obediencia a la palabra de Dios. Y en ese andar con el Espíritu Santo día a día, cuando sabes que yo, entre paréntesis, me alegra mucho de ver un buen número de hermanos aquí y hermanas, porque pensar en emprendimiento en España es de locos. Es un gran reto. Yo he hecho negocios en Norteamérica y no tiene nada que ver. Aquí los impuestos son horrorosos. La tendencia a la asfixia de la pequeña empresa es muy fuerte. Y estar en esa actitud de quiero obedecer la palabra de Dios, quiero seguir los principios cuando me están asfixiando, es muy difícil, pero es un desafío. Es esa actitud de cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y ese cumplimiento de la voluntad de Dios en todas nuestras relaciones, en las relaciones interpersonales, con los trabajadores, con nuestros clientes o pacientes, con todo el mundo que nos rodea. Y esto trae como consecuencia que vivamos en una actitud de servicio. Lo que identifica, lo que da ese pequeño plus, lo que diferencia, lo que cualifica, lo que valoriza, lo que distingue a un cristiano cuando está en un sitio de otro que también lo sabe hacer bien, porque no es que seamos superiores a nadie, hay otros profesionales que también lo hacen bien, hay otros trabajadores que también lo saben hacer, pero esa distinción la da la actitud de servicio y hacerlo todo como para el Señor. Y ver en ese prójimo a alguien que necesita y ponerme un poco y empatizar en ese ser humano que necesita de mi ayuda y yo tengo la posibilidad de bendecirle. Entonces esa actitud de servicio también a los que ayudamos, pero también
con los que colaboramos, como decía la pastora Elizabeth, o sea, una relación interpersonal, laboral, donde hay un ambiente de respeto, de honra, de respeto al trabajo ajeno, de colaborar, de empatizar. Eso también pues va a traer un tercer punto, que es el testimonio. Poder dar testimonio del Señor, porque como dice la palabra en Proverbios 4:21, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y dice Mateo 6:23 creo que es, porque donde estuviese vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Entonces, si esto lo hacemos una actitud para honrar al Señor, las cosas van funcionando. Y es una actitud de fe y es un camino de fe. Y en ese proceso de dar testimonio, de hacer la voluntad de Dios, tenemos que entender nuestra comunicación con el Espíritu Santo. Y es por ello que cuando estamos, no importa en qué área estemos desarrollando el negocio, puede ser tan volátil como la estética, o puede ser tan práctico y necesario como la alimentación, todo lo que es restauración y tal. O sea, pero no importa en qué área Dios te haya puesto en el mundo empresarial, lo que sí está claro que si caminamos con el Espíritu Santo va a dar testimonio a nuestro espíritu de cuál es su voluntad, de cuál es el servicio y el testimonio que debemos dar para glorificar a Dios, para expandir el reino. De forma tal que se sienta que ahí hay un cristiano. Estaba un día operando una paciente y esa paciente, cuando comienza a operarla, yo sentí la presencia del Espíritu Santo en esa mujer y no sabía nada. Así que, bueno, la pobre mujer estaba en medio de una cirugía. Cuando ya termina, pues yo le digo, perdona que te haga una pregunta, ¿eres tú cristiana? Me atreví a hacerlo. Y me dice, sí, yo soy evangélica de tal iglesia. Le digo, bueno, el Espíritu Santo me dio testimonio a mí de que yo estaba operando a una hija de Dios. Y qué bueno es tener ese acompañamiento del Espíritu Santo en todo lo que hacemos. Y allí está un poco la antropología bíblica, espíritu, alma y cuerpo. Cuando nuestro espíritu está gobernando sobre nuestra alma, nuestras pasiones, nuestra psique, nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestro temperamento, pero el espíritu, que es donde se asienta la voluntad, está por encima de nuestras pasiones y nuestras emociones, y esto a su vez está por encima del cuerpo. Entonces espíritu, alma y cuerpo está alineado al Espíritu de Dios que habla a nuestro espíritu. Entonces, desde esa percepción de la guianza, del acompañamiento del Espíritu Santo, sabiendo que el Señor va con nosotros, pues entonces nuestras emociones, incluso cuando nos hagan cosas que nos están afectando, cuando hayan oportunistas, cuando hayan personas que quieren abusar, cuando hayan trabajadores que no se comporten adecuadamente y quieran aprovecharse, en medio de eso vamos a tener la paz de Dios. Entonces yo creo que con el gran desafío que es hacer pequeña empresa o mediana empresa o gran empresa en España, si andamos con el Señor, Dios nos va a permitir que su nombre sea glorificado. Y hacen falta emprendedores, hacen falta hombres y mujeres de visión, hace falta que el Señor nos guíe para dar testimonio, para impactar. Entonces, bueno, pues esa es mi formulita pequeña, y cuando voy en el coche voy hablando en lenguas, voy orando, voy encomendándome al Señor. En medio de la cirugía estoy orando. He tenido cirugías tan complicadas donde he comenzado a hablar en lengua literalmente y he empezado a reprender, porque esto es un componente espiritual y a veces estás interactuando con alguien que tú sientes espiritualmente que viene con posesión demoníaca. Y tienes que comenzar a atar y a reprender en el nombre de Jesús los espíritus que están operando en esa persona. Entonces, desde esa visión espiritual, Dios nos da paz. El Señor se glorifica de manera tal que Dios no te dé demasiada bendición que no sepas manejar, ni que tu negocio quiebre. Entonces, lo que Dios me dé, con eso voy a servir. En paz, en bendición, en armonía con el Espíritu Santo, sabiendo que Él lo lleva todo adelante. Me gustaría que pudierais estar votando las preguntas. Hay varias cuestiones en Slido. Tenéis ahí el QR si has llegado tarde y
para que puedas entrar y puedas ir votando las que queréis que sean, las que queréis que sean tratadas. Podéis añadir alguna pregunta más, alguna cuestión, podéis incluso a alguno de nosotros decir, pues me gustaría preguntarle pues a Francisco, a Dadonín, a Eli, pues me gustaría preguntarte tal cosa, por ejemplo, ¿vale? Y vota. Bueno, un último punto es simplemente que tiene mucho que ver con lo que tú decías, Dadonín, es como hay un marco práctico, ¿no?, también en nuestro día a día, ¿no? Y bueno, quería hablar de 5 detalles, cómo decidir desde la fe. Porque, como hablábamos, ¿no?, cuando estamos frente a una empresa, como decíamos, no todo lo legal conviene. No todo lo lícito me conviene, ni todo lo legal es correcto. ¿Cómo decidir, no? Yo recuerdo en la pandemia, cuando llegó la pandemia, nosotros, por ejemplo, éramos una empresa de servicios, con lo cual éramos un servicio, teníamos gran parte de servicios de limpieza y otro eran controladores de accesos y desinfección, imaginaros, ¿no? Entonces no cerró nuestra empresa, pero teníamos unos 1.500 trabajadores en todo el norte de España y teníamos que gestionar, pero no sabíamos cómo gestionar. Yo os digo la verdad, no sabíamos qué era lo legal siquiera. Llegó un momento, porque ¿qué pasaba? Nosotros trabajábamos mucho por licitación pública, imaginaros. Pues limpiábamos todas las oficinas de la Seguridad Social de Asturias, imagínate. Entonces, de repente los trabajadores iban y las oficinas estaban cerradas. ¿Yo qué hacía con ellos? Los mandaba a casa y les pagaba igual. Los mandaba a casa, les mandaba un ERTE, pero a la vez me hacían contrataciones, por ejemplo, de desinfección, etcétera, porque claro, la gente estaba aterrorizada. ¿Qué hacía? ¿Los cambiaba de puesto de trabajo? ¿Qué hacía con 1.600 personas? No sabíamos nada, nadie sabíamos. Yo preguntaba a la abogada, no sabía. Con los sindicatos con los cuales llegué a tener muy buena relación, no sabíamos qué hacer, porque no sabíamos ni qué era lo legal, ni qué era lo conveniente. No había jurisprudencia al respecto, era algo excepcional que no había pasado nunca. La inspección de trabajo estaba cerrada. ¿Qué hacemos cuando no sabemos qué decidir? Haz una pausa y ora, porque el Señor de verdad te va a dar sabiduría. Es increíble. Yo recuerdo que tenía que presentar unos cuantos ERTES, iba a presentar 2 ERTES muy grandes y cuando estaba en la noche durmiendo, el Espíritu Santo me despierta y me dice, no, Eli, no presentes un ERTE, vas a presentar un ERTE por centro de trabajo y por línea de negocio. Y al día siguiente sabía lo que tenía que hacer. Y era exactamente lo que después se dio, ¿no?, por otras circunstancias. Haz una pausa y ora. Consulta la Escritura. Me encanta una iglesia que había en Oviedo, decía, si tu fe no te vale para todo, no te vale para nada. La fe nos sirve para todo, porque en la Escritura encontramos dirección. Considera tu decisión qué impacto va a tener con la persona que está a tu lado. Considérala, porque el Señor considera a las personas. Se alinea esa decisión con los valores del reino. Puede ser rentable, pero se alinea. Escuchas a la voz del Espíritu Santo decir, está bien. Porque yo no digo que no se pueda despedir a alguien. Claro que se puede despedir a alguien. Pero hay muchas maneras de despedir a una persona. Hay muchas maneras de sancionar a una persona. Hay muchas formas de actuar con integridad, te cueste lo que te cueste, porque primero es el reino. Te cuesta actuar con integridad lo que te cueste, porque primero es agradar a nuestro Dios. Entonces, para mí, esto a mí me ha acompañado durante 30 años. Yo siempre oraba, Señor, dame gracia delante de la gente, gracia delante de la gente, gracia delante, cuando iba lógicamente con la verdad.
pero que tampoco me metía con la mentira, obviamente, ¿no? Somos cristianos. Y incluso el trasladar los valores del reino a tus mandos intermedios, a la organización de tu empresa. No solamente que digas, bueno, yo soy cristiano. Yo con mis mandos intermedios recuerdo que, bueno, pues te ha pedido un favor una trabajadora, devuelve bien por mal. ¿Pero qué me dices? ¿Pero qué me estás contando? Si es una bruja. Uy. Pero mira, si hizo esto, devuelve el bien por mal. ¿Estamos locos o qué? Pero esta señora, ¿qué me dice? Pero a la larga, todo esto es un valor añadido de tu empresa. Tu empresa va a brillar en medio de un sistema. Vas a brillar delante de unos sindicatos que van a decir, esta empresa sí es buena empresa. Te van a defender los que probablemente pudieran ser tus enemigos, ¿cómo decírtelo?, naturales, al final te van a apoyar. Tus trabajadores te van a valorar. Tus mandos intermedios o tu staff de empresa va a sentir que vive en un sitio donde merece la pena esforzarse y dar el do de pecho, porque hay un líder que le está tratando con un valor. Y eso es un valor añadido que se va a desarrollar y el Señor te va a dar crecimiento. Porque va a ver que la empresa para ti no es un fin de ganar y triunfar, sino que va a ser un medio para dar a conocer también al Señor y a los fundamentos del reino. Y el Señor te va a dar más, porque va a ver que está poniendo un tesoro en buenas manos y que tu administración es excelente. Pero no excelente quizás solo profesionalmente, sino con los fundamentos del reino. Así que yo te quiero animar, esa ha sido mi experiencia, ya sé que parezco jovencísima, y dices tú, ¿pero cómo que 30 años? Pues sí, pero te digo de verdad, yo te quiero trasladar esto, porque yo cuando empecé a trabajar en la empresa éramos 15 personas, en 1992, y en mi vida jamás, y un jamás tremendamente gigante, pensé que el Señor nos iba a llevar a donde nos llevó. Pero fue su gracia, paso a paso, poniendo fundamentos del reino, poniendo la gracia por delante, poniendo las personas por delante, poniendo incluso, como decíamos, ¿no?, la iglesia por delante, teniendo una rentabilidad con impacto, decir, no todo para mí, vamos a bendecir. Y te puedo decir que el Señor nos llevó más allá de lo que pudimos pensar o imaginar hasta que el Señor me dio la puerta de salida. Vamos a ver un poco, ahora ya acabamos la ponencia y ya queremos vuestros tiempos de preguntas. Así que, como os decía, toma agua, Dadodín, que te vamos a explotar. Creo que una de las preguntas es, ¿y cuánto porcentaje de descuento? No, es broma. No. Sí, hombre, ya que venimos al taller, ¿no? Pero bueno, la más votada, vamos a empezar con ella. ¿Cómo se puede equilibrar la vida profesional secular con la vida cristiana y de servicio en la iglesia? Pues alguno de los dos que quiera contestar. ¿Cómo podemos equilibrar? Que es realmente difícil, mantener un equilibrio profesional con tu vida cristiana y de servicio. Normalmente, además, los emprendedores, es verdad, ¿no? Si estás levantando una empresa es que eres una persona muy proactiva, con lo cual, si eres muy proactiva en tu mundo profesional, es que eres muy proactivo en la iglesia, obviamente, ¿no? Y entonces dices, ¿esto cómo lo hacemos? No sé, Dadodín, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo lo haces? Bueno, el día solo tiene 24 horas. De ellas hay que dormir 8 para tener equilibrio emocional y casi siempre ocupamos en higiene 1 hora, unas 2 horas en higiene mental. O sea, cuando empezamos a descontar, las horas son las que son. Entonces, yo creo que hay que organizar y compatibilizar, pero entendiendo que las horas no son elásticas y a partir de ahí organizarse.
me gusta mucho la ley de Pareto, el principio de Pareto. Pareto fue un empresario, hasta hizo varias aportaciones incluso en matemáticas y en algunas ciencias. Y Pareto hablaba de la ley 20-80. Pareto decía, en una empresa el 20% de los empleados generarán el 80% del éxito en un sector determinado. Entonces hay que lograr en saber cuáles son las potencialidades de esos pequeños grupos de empleados que harán el trabajo del 80%. Entonces habrá unos que en organización empresarial serán muy buenos, otros en marketing, publicidad y relaciones públicas, otro en eficiencia, control de calidad y tal. Entonces hay que ir encontrando esas potencialidades. Pues a nivel ministerial yo también me aplico la ley de Pareto o el principio de Pareto. Yo voy a ver en mi labor ministerial cuál es el área más necesaria en la iglesia y en la cual yo tengo más potencial, de forma tal que yo me pueda implicar en lo que yo soy más productivo para que con un 20% de esfuerzo logre un 80% de resultados. Entonces, a partir de allí, yo no soy bueno para ser ujier, porque no tengo suficiente tiempo para llegar 2 horas antes, organizar sillas, montar, desmontar, limpiar la iglesia, tal, y estar atendiendo a todos los 3 cultos o servicios que tenemos el domingo, entran a las 7 de la mañana y terminamos a las 3 de la tarde. Eso no me funciona. Entonces, yo tengo que ver en qué área yo puedo servir al Señor con mejor potencial. Entonces, yo es lo que hago, y quizás es un pelín de trampa, pero en lo que yo veo que puedo servir mejor y así lo compatibilizo y creo que me funciona bien. Pero evidentemente o trabajas 10, 12 horas diarias en una pyme, un pequeño negocio o no avanza, porque es que es así, sin descuidar también el hogar y la vida espiritual. Por eso yo al Señor me lo llevo conmigo y voy intercediendo y estoy operando y estoy en intercesión y estoy en el coche y voy hablando en lenguas y porque es que si no me lo llevo conmigo no tengo demasiado tiempo para decir voy a estar de rodillas 3 horas. Entonces hay que ir organizándose un poco. Estupenda respuesta, nos ha gustado mucho ese axioma. De todas formas también es lo que tú dices, ¿no? Cuando estamos trabajando estamos sirviendo. Amén. Es que yo siempre he sentido que yo cuando estaba trabajando también estoy sirviendo, también estoy desarrollando mi vida cristiana, estoy pastoreando las ovejas que no tienen pastor. Muchas veces pensamos que ser pastor necesitas un púlpito para predicar. No necesitamos púlpitos ni para predicar ni para ser pastor. Podemos estar pastoreando grupos de personas, las personas que están a nuestro alrededor. Máxime si además pues tenemos ese rol de autoridad, ¿no? Podemos orar con las personas, incluso decir, oye, si tiene un gran problema, un conflicto en el trabajo, oye, pues yo puedo orar por ti también. O sea, nuestra vida cristiana no se circunscribe a la iglesia. Nuestra vida cristiana es desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, con lo cual en el trabajo tenemos que ser capaces a desarrollar ese carácter también de Cristo, ¿no? Para mí, por eso dice aquí alguien, oye, esta pregunta es buenísima, ¿eh? Soy gerente en un salón de juego, tipo casino. ¿Cómo hacer que mi trabajo sea el medio para un propósito? Y para mí es lo que yo te diría esto. Es que tu propio trabajo es un propósito en sí porque realmente nuestro principal, creo que por lo que estamos en la tierra, la iglesia es para llevar el evangelio. Era lo que hablábamos en esta mañana, lo que compartían en la predicación de esta mañana. Nosotros lo que necesitamos es estar con la gente, escuchar a la gente, orar por la gente, escuchar a la gente, comer con la gente. ¿Cuántos tomáis café en la empresa? ¿Cuántos tomáis café? La hora del café es una hora maravillosa. Es una hora maravillosa para escuchar a la gente, para invitar a un café. Dice, come con la gente, interésate por la gente, ama a la gente y después ya le predicas el evangelio.
Así que si estás en un casino, hombre, no sé si en el momento del bingo, ahí, no sé, pero yo estoy segura de que si estás ahí primero, todo tu staff es una oportunidad para evangelizar. E incluso, como decía Dadonín, ¿no? El Espíritu Santo está contigo y de repente tú vas a estar en el casino y el Señor te va a decir, vete a esa persona que estáis sentada jugando, vete y dile que yo le amo. Y lo tienes que hacer. Y lo vas a hacer y Dios te va a sorprender. Y aunque estés en la oficina, puedes estar en la oficina y el Señor te puede decir, ese compañero tuyo que tienes, vete, tómate un café con él y háblale, y escúchale, y relaciónate. Porque ese es el mayor propósito de la iglesia. Amén. El propósito para lo que estamos aquí es para predicar el evangelio. Porque, mi hermano, en el cielo no vas a poder predicar el evangelio. ¿Vas a poder alabar a Dios? Sí. ¿Vas a poder servir a Dios? Sí. Pero no vas a poder predicar el evangelio. Así que predicar el evangelio se circunscribe aquí y ahora. Y para mí, el mayor propósito que tenemos en la tierra es llevar el evangelio. Llevar el evangelio a los sindicatos, llevar el evangelio a otros directivos, a otros compañeros de empresa, donde quizás otra persona no puede llegar, pero tú vas a llegar. A un inspector de trabajo, aleluya. O ese que se condene. No, hay que llevar el evangelio. Bueno, otra pregunta que tenemos por aquí. Podéis seguir preguntando y votando. Mai nos pregunta, Francisco, prepárate. Vale, tiempo de anuncios. Ding dong. No sé si el coche matrícula 3202 Navarra, Diciembre, Cáceres, ¿es de alguno de vosotros? Está mal aparcado. 3202 Navarra, Diciembre, Cáceres. Ding dong. Bueno, si no te lo va a llevar la grúa, luego le puedes predicar también al de la grúa, pero bueno, mejor que no te lo lleve. Bueno, May nos pregunta, Francisco, ¿crees que cuando Dios llama a alguien a algo específico, debería dejar su camino profesional para seguirlo? ¿O hay forma de integrar ambas cosas? Ay, Mar. Ay. Vale, voy a explicar cómo entré yo en la compañía, pero si no, no vais a entender. Esa pregunta se queda respondida rápidamente. Yo era director de organización y sistemas de una multinacional, ¿vale? Entonces me dedicaba a viajar mucho. Mi trabajo, como era a nivel de informática, montábamos delegaciones y salíamos corriendo cuando nos decían tenemos que comprar un distribuidor, hay que montar enseguida las rutas, etc. Entonces nosotros desembarcábamos allí 2 personas, montábamos rutas, formábamos a la gente, camiones, etc. y aquello funcionaba. A mí me gustaba muchísimo mi trabajo, viajaba bastante, mucho. Entonces yo vivía en Gerona en aquella época y dejaba a mi mujer muy jovencita con mis 2 hijos. Entonces mi intención siempre era pues estar de lunes a viernes, trabajar, pero el fin de semana en casa. Entonces aquello no llegaba a funcionar. Y un día aparece mi cuñada, que en paz descanse, y dice, oye, que mira, que hay una oportunidad, una franquicia y tal, pero yo no tenía ni idea de la franquicia. Entonces mi mujer empieza a mirarlo, pero lo dejamos ahí. Entonces fallece mi madre. Ese año fallece mi madre. Y aquello ya me distorsiona un poco, ¿vale? Pero bueno, mi madre vivía en Barcelona, yo soy charnego, ¿vale? Yo soy de padre de Granada y mi madre de Badajoz, y yo siempre he sido catalán, nací en Barcelona, pero soy charnego. Nunca me dejaron de ser otra cosa, pero bueno, a la mucha honra y soy catalán. Entonces, al vivir mis padres allí, fallece mi madre, y al año siguiente, de pena, fallece mi padre. Yo aquella no era creyente para nada, ¿vale? Entonces, en esa regla de 3, a mí me da una pájara, y claro, yo viviendo en Gerona, mi familia, la familia que me quedaba era la de mi esposa, y vivían todos en Calpe. Entonces digo, pues mira, para que mis hijos estén pequeños y no estén tan lejos, pues vamos a ver si nos podemos bajar a Alicante, de alguna manera, a Calpe. Y aparece mi cuñada con una franquicia de McDonald's en Calpe y tal. Y la película no iba así. La película era que si tú querías entrar o no, ¿vale?, tenías que dejar de trabajar, estar mínimo un año, en un año te podían dar una franquicia en cualquier parte de España, pero tampoco te aseguraban de que en ese año
pasara lo que pasara, te podían echar en cualquier momento y nadie te pagaba nada. Tú trabajabas 14, 15 horas para McDonald's, pero no te aseguraban de que te iban a dar una franquicia. Tenías que tener el dinero y te tenías que mantener todo el tiempo sin cobrar nada. El dinero quedaba pignorado en un banco y tú tenías que dar sustento a tu familia, pero tenías que tener todo el dinero para aguantar. Y yo, por lo que habíamos ahorrado en el trabajo, porque ganaba en aquella época muy bien, eso estamos hablando del año 2000, el año 97, a partir de ahí pudimos ahorrar y por las herencias. Entonces, aquí viene la película. Mi esposa, que sí que vamos, y yo que digo que no, porque claro, ¿quién va a aguantar? Digo, no podemos aguantar porque no tenemos, por lo menos, digo, mira, para poder entrar y poner la franquicia, aún podríamos, vendiéndolo todo, aguantarlos. Digo, pero nos faltaría el sustento. Digo, y además es un año, ¿vale? Entonces, seguí trabajando y en el año 2000, cuando viene el efecto 2000, que hicimos todos los cambios de ordenadores porque la gente se creía loca que iba a venir el fin del mundo con el cambio de fecha, etcétera, etcétera. Eso se aprovecha y ahí ya realmente pues cogimos todo lo que era y ahorramos todo el dinero y pudimos no, hicimos una prueba de irnos a lo que era el Intermarché, otra franquicia, para poder trabajar, pero no bajaba aquí a Alicante. Entonces, la cuestión, para redondear, entré, le dije que sí a mi mujer y nos metimos. El problema es que no estuvimos 12 meses, estuvimos 40 meses dando vueltas por restaurantes trabajando, ¿vale? Entonces, de tenerlo todo, porque a mí me venían a buscar aeropuertos y yo tenía que comprarme la ropa y no tenía, en vez de lavarla, pues me iba al Corte Inglés, compraba las mudas, o sea, no me faltaba de nada. Al primer día, el día 23 de abril del 2000, yo entré a trabajar el día San Jordi en Santa Susana y lo primero que hice fue limpiar todos los lavabos del mundo habidos y por haber. Y no pasa nada porque lo había hecho en mi casa. Yo nací en el barrio Besós, en el edificio de más aluminosis de España. Era muy pobre en mi familia, por eso son inmigrantes. Yo sé lo que es la inmigración de mi propio país. Mis padres no se conocían, se conocieron en Barcelona con 17 años y allí se fueron a vivir a una habitación. O sea, yo no vengo sino yo me he criado sé lo que es, como dice la escritura, tener muy poco y tener mucho. Sé vivir con poco y sé vivir con mucho. O sea, yo no he creído nunca lo que tengo, pero gracias a Dios lo tengo. Pero no es que tenga una abundancia, porque tengo mis hijos que están conmigo, pero sí he aprendido a lo que es valorar el estar de abajo. Y nunca me olvido de dónde vengo, nunca me olvido de contratar personas que no lo necesitan. O sea, nosotros, no es por dar nada, pero tenemos casos de personas que piden en los supermercados, en las puertas de los supermercados, y les hemos ofrecido trabajo y han venido a trabajar con nosotros. O sea, y salen del sitio. ¿Vale? También hemos tenido gente que ha venido en los locales y lo hemos creído. Mira, me han robado, si me das un dinero. Tengo un caso de un señor inglés, eso en Barcelona, que le habían robado, que es muy normal en aquella época, que necesitaban dinero, pero no podía salir del hotel y nada, necesitaba 500 euros. Eso estamos hablando del año 2005, ¿vale? 2005, 2004, 2005. Y el hombre, pues no sé, claro, la gerente del local me dice, tío, no le des dinero porque te va, vamos, que este no viene. La pinta que tiene no viene. Y yo le di los 500 euros. Y al cabo de 15 días apareció el hombre y nos dio el dinero. Entonces, yo en aquella época todo el mundo sabía que yo era cristiano, que había empezado a conocer a Dios, pero no dejé de no practicarlo, ¿vale? O sea, esa es la primera, quiero decir, la primera premisa es no olvidarte que el Señor te va a moldear. A mí me moldeó, me quitó de la tontería de que no me faltaba de nada a volver otra vez a aprender de que todo el esfuerzo, lo que tienes que hacer, o sea, la empresa es un esfuerzo, pero es un privilegio, porque al final el Señor te pone ahí. Entonces, también la iglesia es un privilegio. Yo en la iglesia, cuando empezamos, yo siempre, si puedo, frego, sirvo, o sea que no, yo no soy de los que salen en la primera palestra, ¿vale? Yo intento ser el que menos se ve. Si hay que ver a alguien, el gerente. Los premios para los encargados, los premios para los empleados. O sea, no me gusta aparecer yo lo que hace la derecha, que no lo sepa la izquierda, ¿vale? No intervengo en política, puedo tener mi opinión política, pero para mí, claro, la compañía para mí se convierte en todas las personas. Yo tengo personas que trabajan conmigo, trabajamos todos juntos desde 62 años hasta 18 y los mezclo, ¿vale? No tengo una plantilla que solo son niños jóvenes que vienen en verano, o sea, intento que todo el mundo aprenda de todo el mundo y su necesidad. Pues
Casi ya, estamos casi para terminar, porque nos echan de aquí a 1:30 en punto. Pero, Dadodín, mira, nos dicen, ¿cómo saber si lo que estoy emprendiendo es parte de nuestro propósito o es únicamente un impulso para llegar a donde Dios nos quiere llevar? ¿Cómo saber, cómo diferenciar si mi emprendimiento es algo que nace de mí o es algo con lo que Dios tiene un propósito específico? Es un tema difícil porque a veces hay emociones y hay circunstancias que nos llevan a actuar de una manera impulsiva. En ese sentido, yo creo en la coherencia de la voluntad de Dios. Si Dios quiere que tú hagas algo, primero dice la palabra, porque el Señor pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Después vamos a una fase, o sea, de un deseo, de un anhelo, de una ilusión, vamos a una fase de oración y confirmación. Señor, es esto, Señor, es esto, Señor, es esto. No significa que todo va a ser un color de rosas, si el camino va a estar muy llano, si es la voluntad de Dios. Va a haber dificultades, pero si es de Dios, el Espíritu Santo le va a confirmar a tu espíritu que debes hacerlo. Y a pesar de las adversidades, vas a sentir la confirmación de que debes hacerlo. Entonces el Señor va a ir proveyendo, pero siempre ir con cautela. No puedes proyectarte a algo que sea inalcanzable. Recuerda el formato de que el pequeño negocio empieza de pequeño a más. Tienes que ir escalonadamente. Evita las deudas. Evita comprometerte con algo que tú sabes que no puedes asumir, porque dice la palabra que todo el que va a construir una casa se siente y planifica. Y antes de construirla no se puede construir sobre la arena. Hay que buscar cimentación correcta. Entonces, desde un estudio lógico, desde posibilidades objetivas, desde un análisis de prefactibilidad económica, de análisis de la situación, desde también consultarle al Señor si tienes la confirmación y sientes este el momento, porque a veces sabes que lo vas a hacer, pero este no es el momento. Entonces llega un momento que hay como un espoletazo que tú dices, es ahora. Si sientes la confirmación del Señor, pues ora y todos te bendecimos. Amén. Bueno, y ya vamos a ir un poco ya cerrando nuestro taller, ¿no? Pero recordando un poco lo que hemos dicho, ¿no? Al final me gusta mucho, Dadodín, que decías, alguien que va a emprender algo se sienta, ¿no? Como dice la palabra, y tiene que poner un fundamento. Para mí, el fundamento de una empresa es, obviamente, ¿no? Tu formación, tu profesionalidad, todo eso es importante, pero cuando tu fundamento es fundamentos del reino, es la palabra, cuando de verdad estás dispuesto a que tu empresa sea un medio para agradar a Dios, yo te digo que el Señor te va a guiar, te va a ayudar, te va a llevar a donde quizás no soñaste, poco a poco, porque, como dice la palabra, no despreciéis las pequeñeces. Todo lo grande empieza por pequeño, por cosas pequeñas. Y si hoy tu empresa desapareciera, ¿tu identidad seguiría intacta? Eso dice mucho. Dice mucho de quién eres. Tu identidad te la da Cristo. Estés en empresa o no estés en empresa. Estés aquí o estés allá. Tu identidad tiene que estar en el Señor. Así que recuerda que la empresa no es un medio, es tu fin para agradar a Dios, para ganar a muchos para Cristo. Te lo aseguro que el Señor te va a ayudar a esto. Que trabajo y empresa, dinero y poder no son enemigos de la fe, son escenarios de prueba, donde se va a ver realmente quién tú eres. Al final no se trata de cuánto crece la empresa, sino de quién nos estamos convirtiendo. Así que espero que el Señor te haya bendecido con este tiempito juntos. Gracias, y que el Señor bendiga tu emprendimiento, tu empresa y tu negocio. Que Dios te bendiga. Gracias, chicos.